Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast de sanación con Javier Ruiz. Y hoy tenemos un invitado que me honra muchísimo tener, una persona que admiro muchísimo. Eh, Él es periodista, muy conocido en sus tiempos, trabajó en el periódico La Vanguardia, el periódico Cataluña, en varias revistas interesantes, incluyendo la de Playboy. En su camino personal, pues conoció el trabajo de Claudio Naranjo, a quien llegó a conocer personalmente y terminó siendo su editor personal. Y aún así, lleva 14 años trabajando en Ediciones La Llave, que es la editorial que fundó Claudio Naranjo. Él es experto en varias modalidades de sanación, incluyendo y facilita formaciones, incluyendo un máster en desarrollo espiritual y un adiestramiento en sexualidad consciente. Wow, qué interesante. Tenemos aquí a David Barba. ¿Cómo estamos, David? Qué bueno verte. ¿Qué tal, Javier? Pues un placer y un honor, la verdad. Qué bueno. Nos conocimos en República Dominicana, en un taller de Joan Garriga hace poco y bueno, pues aquí nos vemos por segunda vez después de aquellos días tan intensos. Sí, Así intenso que y muy bonito contento. y de muchísimo aprendizaje. Sí, fue un bonito taller, la verdad. Sí. Y para mí fue una sorpresa agradable que fuera un 2x1. Además de Joan Sí, sí. Garriga, a quien admiro muchísimo, pues también a David Yo estaba, Barba, yo a quien también. también admiro. Qué bueno. Pues mutuo, es mutuo. Pues nada, Javier, a tu disposición para que sea necesario. Así que aquí estamos con ganas de charlar un poco y ver si es posible de aportar alguna idea interesante para el proceso de cada persona. Bueno, el tema de hoy, que yo encuentro fascinante, el viaje del ego a la transformación. Mm. Wow. Sí, sí, bueno, proponíamos este tema porque para mí es el tema fundamental, ¿no? Ahora veremos de qué hablamos cuando hablamos de ego y cuando hablamos de transformación. Pero me parece que esta palabra transformación, que puede querer decir muchas cosas, vamos a ver qué queremos decir con esto, es una pieza clave, ¿no? Porque también eso implica, hablar de transformación implica hablar de esperanza en de la transformación, esperanza en el propio proceso evolutivo, en el propio proceso personal de alguien que quizás comienza en la vida puede comenzar la vida con muy mal pie, con muchos problemas de neurosis, con muchos problemas familiares, sistémicos, sociales, económicos, lo que sea, con mucha locura, pero que poco a poco va recorriendo ese viaje del héroe y poco a poco se va sanando, va haciendo esa alquimia de la transformación que siempre requiere esperanza, siempre requiere el poder pensar un poco utópicamente, con la utopía de que uno puede realmente trascenderse a sí mismo, por lo menos trascender todo aquello que le ata a su propio sufrimiento y a lo peor de su pasado, a lo más oscuro de su pasado, y de alguna manera revertirlo, convertirlo en oro, convertirlo en bendiciones, ¿no? Convertir el dolor en bendiciones. Entonces, esa utopía es, creo yo, que más necesaria que nunca, también por el momento social, político, mundial en el que nos encontramos. Estamos en un mundo en el que parece que estamos muy escasos de esperanza, muy escasos de Sí. utopía. Entonces, para mí hay una relación muy clara entre lo social y lo personal, entre el alma y el mundo. Y entonces es desde ahí también que hablo de utopía y hablo de esperanza, sin ponerme fantasioso ni ilusorio, pero sí confiando en que realmente se puede hacer un proceso saludable de autoconocimiento que nos lleve a eso que llamamos transformación. Y el ego, digo, para empezar, ¿qué es el ego y cómo se manifiesta? Pues podemos hablar de ego, podemos hablar también de sinónimos, podemos utilizar palabras sinónimas como carácter, personalidad, neurosis, que no son exactamente lo mismo, pero que bueno, las vamos a utilizar poco grosso modo como si fueran sinónimos. Hablamos básicamente de sufrimiento, hablamos de una herida que ha generado una especie de disfraz de coraza, de armadura que se ha oxidado, que nos sirvió para defendernos del malestar, del sufrimiento inicial en la vida, cuando éramos niños, cuando éramos bebés, cuando éramos pequeños, y que luego resulta que ha perdido su función, pero que seguimos aferrados a esa armadura. Se nos ha oxidado y no conseguimos desprendernos de ella, y lo que pasa es que nos altera las relaciones con los demás, con uno mismo, y con el mundo en general, con la naturaleza, con el cosmos, con el todo.
Así que hablamos de neurosis también como un sinónimo de la palabra sufrimiento, en el sentido de que una teoría de la neurosis hoy en día la palabra neurosis no es tan de moda en psicología, ha sido muy denostada, pero es una palabra muy útil y que yo reivindico, como han reivindicado otras personas, otros especialistas. Y hablar de neurosis es hablar de sufrimiento. Yo siempre lo equiparo a un concepto budista, que es el dukkha. Los budistas dicen que el dukkha a veces se traduce como sufrimiento, pero sería más adecuado traducirlo como malestar. El dukkha es algo así como el sinsabor de la vida, esta sensación de que algo está fuera de lugar casi desde que nacemos, ¿no? Como que hemos perdido la conexión con la confianza básica en la vida, que es algo que teníamos cuando éramos niños, pero que lo hemos perdido, y que entonces eso genera como un malestar, como una sensación de que algo está fuera de lugar. Y eso es una herida, una sensación de vacío, que es común a todas las personas, tanto las más creyentes como las más ateas o nihilistas o lo que sea. Pero yo creo que todo el mundo, si se para un momento, puede identificar, sobre todo en determinados momentos más sufrientes de su vida, esa especie de sensación de sinsabor, esa especie de sensación de sinsentido, esa especie como sufrimiento quizás de baja intensidad o de mucha intensidad, pero una cosa como una radiación de fondo, algo que casi dirías que forma parte del mismo hecho de vivir. Pero no, porque también es una cuestión de eso, de haber perdido la conexión. Entonces hablamos de neurosis, de carácter, de ego, a varios niveles. Hay un cuento oriental que es un cuento sobre un rey de un lugar, de una ciudad que se llama Wirani, en Oriente, y este rey se da cuenta de que un brujo ha envenenado la fuente, el acuífero de la ciudad. Y entonces empieza una campaña para tratar de que la gente no beba del acuífero, no, que no beba de la fuente, pero claro, la gente sigue bebiendo, no le hace mucho caso, muchos han enloquecido ya. Y entonces cuando viene el rey a decirles, no bebáis, no bebáis, señalan al rey y le acusan de loco, ¿no? Ah, ja, 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 ese está loco. Cuando los locos son los otros, los que ya han bebido. Exacto. Total, que va bebiendo la gente, va bebiendo sus ministros, va bebiendo todo el mundo, y al final se queda solo, se queda aislado, porque es el único cuerdo en un lugar donde todo el mundo se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco mal, ¿eh? No con esa locura sagrada, alegre de la que hablan las tradiciones a veces, sino esa locura, digamos, mal, el trastorno, ¿no? Un trastorno patológico. Y Como dice mi entonces tío, ¿quién no es loco en una sociedad enferma? exactamente, exactamente. Todo el mundo está loco y el que no está loco parece loco. Exactamente, es el mundo al revés. Entonces, claro, este hombre es el único lúcido al final, es el único, que en ese mundo que se ha puesto del revés, es el único lúcido. ¿Y qué hace este rey? Cuando ya se ve solo, completamente solo, cuando ya todo el mundo ha bebido de la fuente y todo el mundo ha enloquecido, el hombre camina hacia la fuente con la cabeza agacha, agarra y conscientemente también bebe del agua, porque es peor la exclusión. Wow. Entonces, Wow. sí, eso es un poco una metáfora de cómo caemos en el virus del mundo, ¿no? Llegamos pues en un estado de autorregulación organísmica, que significa que un bebé sabe intuitivamente todo lo que necesita para estar bien. Si tiene que llorar, llora. Si tiene que reír, ríe. Pero en un bebé todo está bien. Normalmente todo está bien. Bueno, Cuando el bebé lo vive. Si a algo no le sí, gusta, lo exactamente. llora y a los segundos se olvida. Exacto. Tiene una especie, esto que llamamos autorregulación es lo mismo pues, que le pasa al león. El león cuando necesita dormir, duerme. Cuando necesita cazar, caza. Pero caza para comer, no para jugar. No mata por matar, ¿no? Sino que todos los procedimientos, todo el hacer del león es un hacer autorregulado, de un organismo que está autorregulado. Y eso significa muchas cosas. Autorregulación, que es un término gestáltico, significa estar en contacto con uno mismo, con la propia interioridad, con los impulsos sanos y naturales del cuerpo, significa estar en contacto con la vida, con el todo, significa ese contacto en muchos niveles también. Entonces lo que pasa es que nosotros vemos interferida nuestra autorregulación, nos ponemos neuróticos. Los taoístas hablan de su famosa metáfora del río de la vida, ¿no? Bueno,
Es una metáfora que está en Sí. muchas tradiciones, ¿no? También en Heráclito, etcétera. Pero hablan del río, del agua, el agua que toma como el camino más bajo, ¿no? Un camino como discreto, pero que discretamente va fluyendo hacia el mar, sin grandes aspavientos, sin ponerse arrogante, pero con fuerza y aprovecha la fuerza de la naturalidad del fluir. Y entonces los taoístas te dicen, fluye, ¿no? Fluye tú también, be water, my friend, ¿no? Te decía Bruce Lee, desde ese pensamiento taoísta también. Un poco con la confianza, y esta confianza es muy importante, en que las aguas van a saber llevarte hacia un lugar que sea bueno para ti. Van a saber llevarte hacia la orilla o hacia la desembocadura, que sea, que haga tu bienestar. Entonces es como lo que proponen los taoístas es como una entrega a ese río de la vida. El problema es que hay momentos en que las aguas se empantanan, se estancan, se vuelven negras, Sí. cuando quedan muchos obstáculos, cuando hay basura y troncos podridos. Ahí es cuando hablamos de neurosis, de ego, Mm. cuando ese fluir de la fuerza de la vida, del río de la vida, resulta que se ha empantanado. Cuando apartamos los obstáculos neuróticos, ¿qué tenemos? Tenemos una vuelta a la autorregulación organísmica y tenemos salud. Y curiosamente también tenemos espiritualidad, porque la espiritualidad, en la manera en que la entienden los taoístas o el budismo zen, o también contemporáneamente los gestaltistas, es una espiritualidad que no es una espiritualidad de poner cosas, de poner adornos o plumas o tambores, que eso está muy bien en su contexto cultural, por supuesto, sino que más bien es una espiritualidad de quitar, de apartar obstáculos, de apartar los obstáculos neuróticos para que esa autorregulación natural pueda volver a suceder. Bueno, no sé si me he extendido mucho con la explicación sobre el No, no, me ego. encanta. Habría mucho más que decir, naturalmente, no solo son aproximaciones, pero cada persona, toda persona que nos esté escuchando sabe perfectamente de qué le hablo, ¿no? Porque todos lo sentimos, incluso a veces lo sentimos como un vacío físico, quizás en la boca del Sí. estómago, o como una especie de desasosiego general. Todo tiene relación con eso, con esa pérdida de contacto con la confianza básica en la vida. Cuando digo confianza, quiero decir una especie de fe. En Gestalt se habla de la fe organísmica, de esa fe en la autorregulación, esa confianza en que realmente la persona que está autorregulada va a ir hacia un buen destino, porque de alguna manera su propia intuición, su cuerpo autorregulado le va a llevar hacia un buen destino, en el sentido de que va a saber cómo estar bien de manera natural, sin ni siquiera necesitar que alguien venga a decirte, oye, no, tienes que ir por aquí. No, no. Hay esta confianza en que la persona, el paciente, el cliente, va a encontrar el camino. Lo que hay que hacer en terapia Gestalt es trabajar en la autorregulación, no trabajar en darle indicaciones a los pacientes, a los clientes, de qué tienen que hacer con sus vidas, sino fomentar esa confianza. Y eso es una posible salida del ego, además. Sí. Entonces, eso el lado del ego. Entonces Yo tendríamos encontré el lado... interesante porque no sabemos si a donde nos va a llevar ese flujo, ese río, nos va a gustar más o menos. O sea, mucha gente me dice, yo era más feliz cuando estaba en escuela superior, Ah, sí, claro, claro. pero la realidad es que nuestro lugar correcto es el de ahora. Sí. Si Lo yo que me pasa es que comporto ahora como escuela superior, no voy a ser yo... feliz. Claro. Yo me refiero, o sea, yo me imagino que tú te refieres al hecho de que muchas veces cuando una persona inicia un proceso de autoconocimiento o sencillamente decide, bueno, yo voy a entrar más profundamente en mi interioridad, voy a conocerme más, voy a conocerme mejor a mí mismo, a mí misma. Cuando una persona empieza así o de repente se va a un terapeuta, a un psicólogo, empieza un proceso de terapia o algo parecido, o en una tradición, ¿no? Una tradición filosófica o espiritual, una práctica. De repente hay un tiempo en que generalmente, quizás en las primeras semanas se nota alguna mejoría muy evidente, pero luego hay un tiempo que sobreviene más o menos rápido en que la persona suele estar peor que antes. Hay una canción Eso de ocurre, Joaquín sí. Sabina, sí, ¿verdad? Porque tú has llevado muchos procesos, ¿no? Sabes perfectamente qué es eso, ¿no? Bueno, cuando empiezo a limpiar un sitio sucio, pues el Sí, sucio se va a ver peor. claro, Limpio el una persona, carro, tiro claro, manguera, el fango va a bajar. exacto.
una persona se empieza a encontrar con todo aquello que había estado tapando debajo de la alfombra Sí. toda su vida y de repente pues empieza a sentir pues fatal, puede ser que se sienta fatal, ¿no? Es un poco, hay una canción de Joaquín Sabina, el cantante, el cantautor, que dice: oiga, doctor, devuélvame como estaba. Quiero volver a ser yo y no simplemente mi caricatura, ¿no? Porque fue al doctor, el doctor le arregló y entonces echa de menos cuando estaba enfermo. Bueno, pues eso un poco nos pasa Wow, a todos los que hemos cierto. iniciado un proceso. ¿Y qué pasa? Que para estar mejor hay que aceptar que primero se experimentará un estar peor. Sí. Esta es la clave. Estaremos mejor porque todo eso que iniciamos dará fruto, pero primero pasaremos por lugares difíciles. Forma parte también de la gran metáfora, el gran monomito del que hablaba Alan Watts, Joseph Campbell, que es el viaje del héroe. El Sí. héroe sale de su casa. El viaje del héroe es un mito que se refiere al viaje de la vida, al viaje de autoconocimiento, de saber quiénes somos, de saber qué hacemos aquí. Es el viaje que responde o que analiza las grandes preguntas sobre el sentido de la vida, a dónde vamos, de dónde venimos, este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar aquí paseándonos por este planeta? Eh, con toda la problemática que eso conlleva, con todos los sinsabores, con algunas alegrías también. Entonces, dentro de ese camino hay pruebas. El Ujú, pequeño, sí. el pequeño héroe, por ejemplo, pues vamos a poner como ejemplo a este Frodo del Señor de los Anillos, que es, o la mayoría de la gente habrá visto las películas, o algunos incluso habrán leído esos libros así de grandes, ¿no? de Tolkien, ¿no? Entonces, Frodo pues está tranquilamente en su casa y un día recibe, es el pequeño héroe que no sabe que lo es, que aún no tiene conciencia de que va a iniciar un viaje heroico de autoconocimiento. Y un día recibe la visita de un señor con barba blanca o barba gris, en este caso es Gandalf, pero que es un arquetipo, es el arquetipo del anciano sabio, es el Sí. arquetipo de alguien del maestro, del mentor, que le pone en camino, que le dice, ¿qué haces ahí? Te está pasando la vida delante de Netflix, por ejemplo, ¿no? Y se te está escapando la vida, entonces ponte en camino y empieza tu trabajo de autoconocimiento, de saber quién eres, de saber qué sentido tiene la vida, por lo menos qué sentido tiene para ti. Y entonces este Frodo, al principio no le gusta mucho la idea, pero bueno, por fin se pone en camino y se empieza a encontrar con ataques de fuerzas oscuras y se encuentra con Nazguls y con Sauron y con qué sé yo, ¿no? Y se encuentra con que se enfrenta a sí mismo en algún momento, se enfrenta a su propia miseria moral y se enfrenta a traiciones y encuentra aliados, pasa pruebas, llega casi a morir y a resucitar. Son pasos que están en montones de historias a lo largo y ancho de las culturas y a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Es la misma trama o muy parecida que la epopeya de Gilgamesh en la antigua Mesopotamia, o la misma trama que la de Ulises en la Odisea. Gente que inicia un viaje y que por el viaje van perdiendo cosas y ganando cosas. Ujú. Las pérdidas tienen que ver con el desprendimiento del ego, de los mecanismos de defensa, de la arrogancia, de la estupidez, también de la idiotez en el sentido griego, ¿no? Los griegos decían que un idiota, etimológicamente hablando, un idiota era el que no participaba en la cosa pública, el que solo pensaba en sí mismo. Y hoy el mundo está lleno de idiotas que solo piensan en sí mismos, ¿no? Entonces es un proceso de fragilización lo que le pasa a Ulises también. Cuando llega a Ítaca, después de 10 años perdido por el mar Mediterráneo, donde le ha pasado de todo, ha visitado los infiernos y ha vuelto, sus compañeros pues, han sido convertidos en cerdos, se ha enamorado de una ninfa, qué sé yo, de todo. Cuando llega a Ítaca, por fin, ni siquiera se da cuenta de que ha llegado a Ítaca. Llega como un náufrago desnudo y anciano. Y entonces, cuando se despierta ahí en la playa, se da cuenta al cabo de un rato de que por fin ha llegado a Ítaca, ni siquiera se ha enterado. Pasa después, pero bueno, todavía le quedan pruebas por pasar, ¿no? Pero es una metáfora interesante, ¿no? Uno se va desnudando de cosas y un día no se da cuenta, se ha hecho viejo
Y si todo ha ido bien, que no es en la mayoría de los casos, por desgracia, si todo ha ido bien, se ha hecho viejo y hay algo bonito o bello porque se ha vuelto sabio. Y claro, uno piensa, quizás todo esto del viaje del héroe, todo lo que hacemos terapéuticamente, tenga que ver sobre todo con ese aprender a envejecer y tal vez también con aprender a morir, porque Mm, esa muerte es el último golpe al ego también, ¿no? El golpe de la desaparición total del yo. Eh, es bonito, mira, precisamente hablamos de nuestro amigo Joan Garriga, que él sí, me contaba hace poco que había hay un doctor que se llama Enric Benito, que es un hombre que lleva muchos años trabajando en temas de cuidados paliativos, acompañando a enfermos terminales a la muerte. Un hombre con mucha elaboración personal, con mucha experiencia. Y entonces este hombre decía que la muerte, me contaba Joan, que este hombre decía, Enric Benito decía que la muerte siempre acaba bien. En el sentido, nadie regresa. decía que no había visto morir a nadie infeliz, que aunque fuera en los últimos segundos, había en muchas de las personas que él había acompañado a la muerte, había alguna especie de soltar, de Mm, entregarse, por mucho que hubiera dolor o aprensión o inquietud, desazón, había como un entregarse y entonces él decía, bueno, al final la muerte hace bien su trabajo y, y al final acaba bien, acaba con una especie de entrega final según la experiencia de este hombre. Yo lo encontré muy bonito lo que me contaba Joan. Me dije, pues sí, es interesante concebir la muerte como una especie de gran alma o de gran corazón que al final lo que hace es acogerte, como al final lo que hace como una gran madre, la muerte como una gran madre. es ¿Por qué como no? relajarte. De momento sueltas todo y Claro, la cara se relaja. sí, exactamente. Esa es la cosa. Entonces, bueno, pues tal vez todo esto de hacer terapia o de practicar budismo o la tradición religiosa o espiritual que tú quieras seguir, pues, o filosófica, quizás tenga que ver sobre todo con ese aprender a envejecer y morir, con ese aprender a soltar y dejar caer. Soltarte, Ujú. soltar tus rollos, soltar tu arrogancia, aceptar que todos somos potencialmente ridículos, inadecuados, aceptarlo sintiendo que no pasa nada, porque al final esto es algo que nos pasa a todos, o sea, que todos somos ridículos, inadecuados, torpes en uno u otro momento. Yo Me encanta porque me muchísimo. estoy proyectando. Sí, sí, claro. Que mucha energía le ponemos a tratar de vernos bien o ser perfectos o que Exacto. hacer comillas lo correcto y Sí, pues, coño, o sea, exactamente. Y la cosa es que en algún momento todo esto lo vamos a tener que soltar, tanto la arrogancia de pretendernos perfectos como la sensación de inadecuación, todo eso lo vamos a entregar en algún momento. Entonces, ¿qué es lo interesante? Aprender progresivamente, con humildad, a soltarlo, aunque sea en pequeñas entregas, durante la vida, durante la vida. sí. Y de alguna manera, si llegamos limpios o más claros o más transparentes a enfrentarnos con lo que haya después de la vida. Aunque sea nada, pero por lo menos si no hay nada después, por lo menos haremos una bonita obra de arte, porque sin duda, si conseguimos eso, quienes vengan después van a encontrar un bonito ejemplo a seguir. Mm, Eh, y eso también es importante, no por también lo arrogante de ponerse de ejemplo de nada, no es eso, sino porque todos necesitamos referentes y todos necesitamos um, gente que haya recorrido primero el camino. En el sí, budismo se habla de las tres joyas, ¿no? Que son el Buda, Shanga perdón, Buda, Dharma y Shanga. La primera joya es el Buda, que es el maestro, que es como quien ya recorrió sabio. antes el camino, el sabio, ¿no? Entonces, el ejemplo a seguir, la persona transformada, autorrealizada, la persona que llegó.
no hablo de iluminación porque me parece un término como muy grande y Y se ha quizás prostituido también, creo. sí, exactamente, también. Se ha Pero, idealizado. exactamente. Pero creo que hablar de transformación o de autorrealización nos queda más cerca, Sí. porque eso es un objetivo posible. Porque al hablar de transformación o de autorrealización, hablamos simplemente de dar fruto, de dar fruto. Y dar fruto tiene que ver con desarrollar tu potencial humano, dar lo mejor de ti. Puedes igualmente seguir dando lo peor. Puedes dar espinas, puedes, qué sé yo, seguir comportándote en plan planta carnívora y comerte a todo lo que devorar todo a tu alrededor. Pero da frutos. Si tienes manzanas para dar, o peras, o fresas, o lo que da fruto. Da fruto y deja que la gente a tu alrededor se nutra de ti. Dar fruto también tiene que ver con una actitud de servicio. Una actitud de servicio no necesariamente tiene que ser algo pautado. Puede ser irte a dar de comer a la gente en un comedor social o hacer obras de caridad, pero eso es una manera. Una actitud de servicio puede ser simplemente poner la oreja y escuchar de corazón cuando una persona, incluso a una persona que no conozcas, necesita ser escuchada. Tener Estar el, presente con alguien es un estar regalo presente. hermoso. Sí, tener el olfato, la intuición de detectar eso, detectar cuando una persona necesita pues un hombro para llorar, cuando Sí. necesita un abrazo, cuando necesita ser escuchada. Simplemente esos son pequeños actos de servicio que ya son un cambio radical de orientación en la vida. El ver a la gente que necesita ser vista, algo tan sencillo como Exactamente, eso. exactamente, exactamente. Yo hablo de todas estas cosas de un modo un poco charlatán porque yo de todo esto no he conseguido nada. Bueno, muy poquito, muy poquito. Lo que pasa es que vengo de una situación de precariedad psicológica y espiritual tan grande, o sea, tan en el hoyo de entrada, venía de una situación de tanta pobreza espiritual y psicológica que lo poquito que he conseguido me ha servido de mucho, porque realmente mi propia experiencia es de haber encontrado pues un cierto contacto con esa confianza básica en la vida, de haber encontrado una cierta, sentido, de haber encontrado un sentido, e incluso de estar contento con lo que me parece que no tiene sentido y que ni siquiera vale la pena buscárselo, ¿no? De estar apaciguado con eso. Y sobre todo, de tener esa cierta vocación de servicio también, esa vocación de que si hace falta, pues aquí estoy yo. Si hace falta, aquí estoy. Simplemente eso. Hace falta, si hace falta que aquí estoy, quiere decir con cualquier persona que realmente tenga una necesidad. Y solamente esos pequeños cambios ya significan, para mí, hablo de lo personal, para mí ya han significado un abismo. Y sigo siendo el mismo incompetente, torpe, narcisista, arrogante, a veces doy vergüenza ajena, qué sé yo, fuera de lugar. A veces la gente me oye hablar y dice, pero ¿este qué se ha pensado? ¿Este de qué va? ¿Pero qué se cree? Si yo iba a la escuela con él, era el tonto de la clase. Bueno, cosas así, ¿no? Pero internamente mi vivencia es de haber, con muy poquito, haber conseguido maximizar eso. Yo no hablo para mí de transformación, evidentemente, no pienso estar transformado como a uno le encantaría en su ideal, pero sí pienso que si no lo hacemos tan grande, si hablamos de que cada uno haga lo suyo, lo que tiene que hacer, que es desarrollarse, dar fruto, desde ahí, desde lo pequeño, desde lo sencillo, desde lo humilde, las personas tenemos mucho espacio para cambiar, Sí. para metamorfosear, a veces se expresa con muy pequeños cambios, a veces es una metanoia como la de San Pablo que se cae del caballo y de repente se da cuenta de que en vez de matar cristianos lo que tiene que hacer es convertir a la gente en cristianos. A veces es muy grande, a veces Exacto. es muy pequeño, pero bueno, a eso me refiero cuando hablo de transformación. Y me parece un valor poder hablar de ello, porque es algo que en el tipo de sociedad que hemos creado parece una cosa muy lejana. No tiene por qué serlo.
Para mí la transformación, más que lograr cosas externas y ser famoso y millonario y mover masas y miles de seguidores, es un proceso interno. Sí, claro. El yo estar Sí. en paz con lo que soy, con todas las estupideces que hago, Mm, estar bien con eso. exactamente. Y qué Y así uno difícil. sirve de ejemplo. Sí, y qué difícil es, tú lo has dicho, ponerse en paz con lo que uno es, con cómo uno es. Y qué Sí, bueno, es difícil fácil es eso. decirlo Sí, sí, sí. Pero bueno, y es algo que lleva toma un un proceso. tiempo. Sí, sí, sí. Yo digo que podría tomar unas cuantas vidas y está Sí, bien. desde luego que sí. Sí, la verdad es que no es fácil, no es fácil, pero también se puede ir haciendo, se puede ir avanzando, ¿no? Aunque uno se sienta muy inadecuado, aunque uno no esté nada en paz, a veces se ganan pequeñas cotas, pequeños territorios centímetro a centímetro, y eso ya marca la diferencia. A veces es simplemente una pequeña meditación y sales un poquito más tranquilo de la meditación. A veces es un hecho, una obra, algo que has puesto en el mundo, qué sé yo, pero no tienen por qué ser grandes cosas, ¿no? Es como la historia del ancianito que va hacia la montaña porque hay una montaña que tapa el sol en la aldea y los niños crecen raquíticos sin el sol. Entonces hay niños que se mueren de raquitismo y entonces nadie sabe qué hacer y el anciano va hacia la montaña, camina con sus 90 años y va con una cucharilla de café hacia la montaña. Y la gente le dice, pero viejo loco, ¿dónde vas? Y él responde, bueno, alguien tiene que comenzar. Mm. Así que podemos comenzar con una cucharilla de café. Y quién sabe, bueno, hoy habría otros métodos. Podríamos poner un espejo gigante al otro lado de la montaña, Sí, sí. como hicieron en un pueblo italiano, que así les da la luz del sol. Pero bueno, la metáfora nos sirve, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas. Tenemos las tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente. Tenemos la filosofía, tenemos la psicoterapia. Tenemos la psicoterapia de Occidente y las filosofías espirituales de Oriente, y el encuentro entre ambas es un campo de crecimiento, de desarrollo humano Sí, maravilloso. En eso estamos, ¿no? definitivo. Mm, Yo pienso, digo, mi expectativa no es iluminarme y convertirme en Buda y ascender a los cielos, porque yo quiero estar un poquito mejor de lo que estaba antes. mm. Y aunque me falta muchísimo, pero a veces yo me pongo a reflexionar, estoy mejor que hace un año, estoy mejor que hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y sin juzgar mi pasado, la respuesta es que sí. Y tal vez cuando digo mejor me refiero a una vida más alineada conmigo. Sobre todo eso, ¿verdad? Yo soy sensible, no es bueno ni malo, pero pues no me viene bien estar tomando alcohol o buscando mujeres o trasnochándome. Mm. Y no me hace peor persona si bebo o si hago otras cosas, pero el estar tranquilo está más alineado con quien yo soy. Otras personas, pues sí, tienen unas vidas más nocturnas y está muy bien, está excelente. Pero cuando Claro. uno aprende a ver qué es lo que yo necesito, genuinamente, no olvídate de lo que piensen los demás y olvídate de tratar de ser perfecto. O sea, ¿qué yo necesito ahora mismo? ¿Cómo puedo dar ese pasito pequeño hacia el frente? Bueno, a cada cual según su necesidad. Un trabajo que hace nuestro amigo Joan, que he hecho yo también. Hemos pasado muchos años con Claudio Naranjo aprendiendo sobre eneagrama, sobre psicología de los eneatipos, como lo llamaba él, porque hoy en día hay un eneagrama popular en Internet que, por desgracia, hace de la falsa virtud una bandera. Cuando dice, por ejemplo, ese eneagrama que hay una personalidad que son los románticos o los artistas. Bueno, no es eso. O otra personalidad que son los, qué sé yo, los líderes. No es eso. Eso es como tomar la falsa virtud sobre la que se construye el ego. Pero hemos trabajado mucho con ese sistema que es muy bueno, es una clasificación de las personalidades humanas muy interesante, muy profunda, con muchos matices, y seguramente la mejor que existe si la comparamos con las clasificaciones de la personalidad tanto en la tradición psiquiátrica y psicoterapéutica occidental como en las religiones, que también las religiones también han tenido sus clasificaciones de personalidad. Bueno, pues ahí vemos, por ejemplo, que al
a la personalidad golosa, a la personalidad de aquel que siempre está pensando que la hierba es más verde en el prado de al lado, porque estar en el presente le cuesta y entonces siempre está pensando en el futuro. Es esta cosa, este optimismo patológico de estar pensando que la fiesta de al lado va a ser más divertida que aquella en la que estoy, pues a este igual le puede ir muy bien el retirarse un poco de la vida mundana, Sí. el dejar de beber o el dejar de comer tanto, el dejar de picotear, de tratar de sacarle tanta leche a la teta de la vida y estar un poco más sereno, quedarse un poco más en casa, tranquilo, forjar unos lazos amorosos un poquito más fuertes que los que tenga, que posiblemente sean un poco superficiales, qué sé yo, todo esto. Y en cambio, a una persona de otro carácter, que es una persona que sienta envidia, o sea, que sienta mucha carencia, que sienta que siempre se compara y que sale perdiendo, que sea una adicta a sufrir, porque hay personas, hay una personalidad que es adicta a sufrir. Pues a El esa 4. persona, el 4, el eneatipo 4, pues a ese tipo de persona, pues quizás le vaya bien salir un poco más y contagiarse un poco más de vida y ser un poquito más superficial, porque ese tipo de personalidad suele sentir una extraña arrogancia que tiene que ver con que yo sufro más que los demás, y yo soy más profunda que los demás, y los demás son superficiales y yo no, yo estoy muy conectado con la vida porque me conecto muy fácilmente con el dolor. No, pues eso es neurosis. Eso es neurosis. Y eso es ego. Eso es una pasión que sustituye a, al ser. Es la pasión que sustituye al ser. Es decir, cuando éramos niños, perdimos la conexión con el ser, quedó un agujero existencial enorme y tuvimos que sustituirlo con algo. Tuvimos que rellenarlo con algo. Y ese algo es el carácter, el ego. Claudio Naranjo contaba su famosa teoría Nasruddin de la neurosis. El mulá Nasruddin es un personaje del mundo islámico, del sufismo, que es una especie de sabio loco que protagoniza muchas historias, muchos cuentos, y es muy divertido, siempre te da enseñanzas con los cuentos que protagoniza. Y tiene un cuento muy famoso que dice que el mulá Nasruddin está buscando algo pues debajo de un farol en la calle de noche, y está buscando, buscando, y vienen sus amigos y le preguntan, Nasruddin, ¿qué has perdido? Y él dice, la llave de mi casa. Y entonces todos le ayudan y buscan y pasan las horas y no la encuentran. Y alguien le pregunta, pero Nasruddin, ¿seguro que la has perdido aquí? Y él dice, no, no, la perdí dentro de mi casa, pero es que aquí hay más luz. Ay, Dios mío. Y esto, Claudio, ¿Cuántas veces hacemos eso? sí, muchas, muchas. Sí. Claudio lo llamó teoría Nasruddin de la neurosis porque la neurosis viene a ser lo mismo, es decir, perdimos la llave de casa, es decir, la llave del ser, y la perdimos en el pozo oscuro de la conciencia, en el pozo oscuro del ser, es decir, quedó dentro de casa, muy, muy, muy profundo. Pero ahí no nos asomamos. Lo que hacemos es salir al mundo, al Hacia brillo, afuera. al dinero, al A la éxito, imagen, la Instagram. imagen, sí, la Mira qué lindo imagen. soy. Entonces buscamos ahí fuera, donde hay más luz, pero no buscamos donde realmente está la llave del ser, la llave de la conciencia. Eso es neurosis también, eso es neurosis. Entonces, claro, salir de ahí no es fácil, ¿no? También es cierto que el ego al final es el que nos hace trabajar y accionar en el mundo, por tanto Eso también es cierto. necesitamos ego. Lo que pasa es que hay un momento en que va bien combatir al ego como si fuera una batalla a muerte contra el ego. Porque si no, no funciona. Si no, el ego siempre se te acaba comiendo. Entonces, la batalla contra el ego tiene que ser una batalla realmente donde uno se ponga duro con el ego. Yo, por ejemplo, soy goloso, a mí me encantan los placeres de la vida, me encanta escapar del dolor, ese tipo de cosas. Entonces, mi proceso de aprendizaje o de entrenamiento ha pasado por aprender a quedarme, y aprender a sostener el dolor de los demás y el mío propio. Y bueno, con el tiempo se me ha ido dando mejor, tampoco es que sea un gran experto en el tema, pero se me ha ido dando mejor. Sobre todo, se me ha quitado el susto al dolor. Mm. Porque al final es todo como anticipatorio, ¿no? O sea, ay, va a doler, por tanto me voy. Pero no, quedarse, estar presente es uno de los grandes aprendizajes. Yo sé si me acuerdo del Vipassana.
el Vipassana, muy bien, que claro. te quitan todas las muletillas y te obligan a sentir lo que sea que venga. Y es Exactamente. maravilloso. O sea, los peores miedos se te caen encima y uno sale como nuevo. Uno piensa que Exactamente. se va a acabar el mundo y nada, o sea, al revés, uno coge, toma la vida Mm, que había perdido por tratar de esconderse de la misma vida, del dolor de la misma vida. mm. Sí, una maravilla el Vipassana. Las tradiciones de meditación, bueno, siempre es una herramienta que va muy bien, ¿no? Si no haces nada más y solo meditas, ya es mucho. Sí, Hacer yoga, ¿no? Es una meditación en movimiento, o giro sí. derviche, ¿no? Que para cada cual según su necesidad. Es decir, si alguien no consigue estar sentado encima de un cojín, puede hacer meditación en movimiento, también hay. Están los ejercicios de Osho también, que son meditaciones activas. Pero luego está el Vipassana, que es una especie de análisis de cómo estás. Y luego está el Samatha, que es un simple sentarse a respirar y ya está, y no hacer nada, entonces dejarse caer, dejarse estar tranquilo, simplemente dejar caer los pensamientos, y eso es una técnica muy básica, pero muy efectiva también. Y luego para el que está un poquito más avanzado, quizás pues puede irse hacia el Zen, que es muy duro, pero muy efectivo, o puede irse hacia las visualizaciones del budismo tibetano, el Vajrayana, que son unas visualizaciones a veces muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, los lamas tibetanos pues acostumbran a meditar visualizándose a sí mismos como muertos o en el proceso de descomposición de su propio cadáver. Uy, Cosas muy, muy difíciles, pero muy complejas también, ¿no? Como un alto grado de sofisticación. Y al principio hablábamos de la muerte como una culminación de un proceso que es la vida. Y todo esto también tiene sentido, ¿no? Porque también es aprender a envejecer, aprender a morir, aprender a, a soltar y dejar caer. mm, Y la meditación ahí ayuda mucho. Y sí, luego también en el viaje del héroe está un paso muy importante que es que antes de morir hay que morir. Es decir, morir antes de morir. Hay un monje del siglo XVII, si no recuerdo, se llamaba Angelus Silesius, que decía, quien no muere antes de morir, después de morir se pudre. ¿Y qué ay significa Dios esto? mío, Qué locura, ¿no? wow, me encanta. Significa morir a uno mismo, significa pues que en algún momento de la vida te mueres a ti mismo. Hablo metafóricamente, ¿eh? No hace falta morirse de manera literal. Luego hay que volver a la vida, ¿no? Pero es como esta muerte y renacimiento también forma parte de la tradición, también forma parte de las metáforas del camino, de los cuentos, de los grandes relatos del viaje del héroe. Y este morir y después renacer tiene que ver sobre todo con ese morir a Leo, con el poder experimentar la muerte antes de morir de algún modo, porque luego el héroe, por ejemplo Ulises, llega de nuevo al mundo y entonces puede ver el mundo, este mundo loco de los humanos, con la mirada de los muertos, es decir, con la paz de los muertos. Y esto también es importante, quizás parece muy complejo, pero lo cierto es que a lo largo de la vida todos nos vamos a encontrar con la enfermedad, con la pérdida, y seguramente tendremos estas sensaciones de muerte en vida. En algún momento posiblemente todos experimentaremos ese tipo de sensaciones. Y la cuestión simplemente es tener una actitud de entrega cuando esto suceda. Una actitud de entrega y de asentimiento a los hechos tal como son, que seguro que no va a ser fácil. Seguro que si ya te ha pasado, seguro que ha sido muy complejo. Pero al mismo tiempo, incluso en el mayor sufrimiento, en el mayor dolor, tal vez uno puede encontrar un regalo para la Sí, conciencia. la muerte abre el espacio para algo nuevo que nazca. Y la realidad es que todos los días cerramos ciclos. Sí, En años desde más luego. jóvenes, pues yo estaba más envuelto en deporte, pues ya esa parte mía ha muerto mayormente. Mm, claro, En otras etapas, las relaciones mueren. Hay amistades que orgánicamente nos vamos separando y está bien. Y a la medida que uno pueda transitar esas muertes, pues abre espacio para que nazca lo correcto. exactamente. Así es.
Y eso es parte de lo que tú le llamas decirle sí a la vida. Sí, El sin que yo haya duda. sido feliz con otra etapa no significa que no pueda tomar la etapa en la que estoy ahora, sea cual sea. Así es, así es. Bueno, no lo llamo yo, hay que decir que, ese decir sí a la vida es una idea del filósofo Friedrich Nietzsche y que Joan, nuestro amigo Joan Garriga, ha rescatado o ha introducido en el mundo de las constelaciones familiares. Joan dice que este decirse a la vida y la filosofía de Nietzsche es una base, una especie de base precursora de la mirada de Hellinger, de la mirada de las constelaciones familiares. Creo que tiene toda la razón. Sí, Y ha sido pues un descubrimiento muy interesante ver esa enorme compatibilidad a través de Joan, ¿no? de este amor fati, es decir, el amor al destino del que hablaba Nietzsche, y su relación con el amor espiritual del que habla Hellinger, que viene a ser algo muy parecido, viene a ser esa capacidad, no desde un amor emocional, sino desde un amor espiritual para asentir a la vida tal y a como es. sentir. Que es algo muy difícil porque a veces, o sea, a menudo la vida, asentir a la vida significa también asentir al dolor, asentir a la Sí, pérdida. Es muy complicado, pero Nietzsche ya lo decía en su tiempo, hace un siglo y pico, ya Nietzsche estaba con estos temas porque ya se dio cuenta de que era muy importante. Y bueno, pues de alguna manera es cierto que a través de Joan y de Hellinger, pues estas ideas han resurgido con fuerza. sí, y me encantan. Yo creo que es una manera bien concisa de decir lo que la gente necesita escuchar. Así es. Aprovecho para hacer el minuto de publicidad porque Ajá, ya que dale. nuestro amigo Joan nos puso en contacto, él está haciendo a partir de enero de 2024 un ciclo online que se llama precisamente así, Decir sí a la vida, y es un encuentro al mes. En su página web, joangarriga.com, está anunciado. Bueno, son una serie de encuentros muy interesantes sobre el asentimiento, sobre, bueno, pues encuentros con meditaciones también, con constelaciones familiares, pero sobre todo es un ciclo de trabajo terapéutico, de desarrollo personal y de supervisión sobre conceptos muy nucleares del trabajo de constelaciones familiares y de terapia Gestalt, ¿no? Entonces, para cualquier persona que quiera aprender un poco más, bueno, pues ya sabéis que Joan pues es un gran maestro sobre todos estos temas y sobre todo sobre ese paso que también tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ese paso del amor ciego hacia el amor lúcido. Es también como, y aquí las constelaciones familiares tienen mucho que decir, como tú bien sabes, el paso del amor ciego al amor lúcido, el paso de la lealtad desgraciada, ¿no? Lealtad sufriente hacia la deslealtad dichosa, el paso de, qué sé yo, todos estos temas tan habituales en constelaciones. Me encanta eso, el paso de la lealtad sufriente. Sí, a- sí, esto es muy interesante. Bueno, es que, claro, yo me voy empapando con Joan, ¿no? Porque voy a sus charlas y sus talleres también, y voy escuchándole todas estas cosas. Algunas vienen de Hellinger, pero otras muchas proceden directamente de elaboraciones de Joan. Y claro, la lealtad hacia, tú sabes, ¿no? La lealtad hacia el sistema familiar a menudo implica que uno se pone a representar a quien ha sido negado en el sistema, Sí, algún antepasado que ha sido excluido. Uno se pone, pues yo qué sé, a hacer este tipo de cambalaches, ¿no? Bueno, pues yo ahora me pongo a ser fiel al sufrimiento de mi madre, porque como mi madre fue tan desgraciada, pues yo también voy a ser desgraciado como mi madre. O como mi padre fue alcohólico, pues yo continúo la tradición familiar, o qué sé yo. Estas locuras que pasan en todas partes, como dice Tolstoy, ¿no? Las familias felices son todas iguales. Las infelices, en cambio, lo sí. son cada una a su manera. Hay mucha narrativa de infelicidad, ¿no? Es muy creativa la infelicidad. Qué Entonces, cómico. sí, entonces la deslealtad dichosa es la capacidad de una persona en un momento dado de liberarse de todas estas narrativas tóxicas de lealtad
que no toca, porque uno no va a solucionar los problemas de sus padres o de sus No, antepasados a base de repetir. La repetición es la principal herramienta de los seres humanos para gestionar el dolor, el sufrimiento. Pasa es que es tratar de apagar un fuego con con gasolina. exacto. Repetimos y entonces repetimos el mismo sufrimiento que tuvieron nuestros anteriores y tratamos de apagar el fuego con gasolina. Entonces, deslealtad dichosa. Deslealtad dichosa significa atreverse a ser feliz y atreverse a vivir tu propia vida más allá de esas identificaciones, triangulaciones, proyecciones, introyectos del sistema familiar. Qué lindo. Bueno, Y y la qué sé realidad yo, es que no ¿sí? nos toca resolverlo a otras personas. Hay gente que yo quiero mucho y que veo que están pasando por dificultades y las llevo en el corazón y oro por ellos, pero tienen que pasar ese vía crucis. Exactamente, Tienen que llevar su propia cruz. No hay otra. así es. No sé, hay por suerte muchas herramientas, muchas utilidades, muchos mentores, también mucha gente que ha dado muchos pasos adelante y que ha dicho cosas interesantes. Es decir, que tanto tú como yo nos hemos metido en todo esto, pues un poco por necesidad personal también. Sí, Entonces, bueno, simplemente hablamos con total humildad. Yo aporto mi experiencia y mi testimonio desde un lugar muy humilde, que igual hay personas que dicen, no, pues todo esto de lo que hablas, pues no me interesa nada, y me parece todo una locura y me parece todo una exageración, qué sé yo. Puede ser y perfecto, muy bienvenido. Simplemente lo que yo cuento, lo cuento a partir de mi experiencia personal, de mis vivencias y de lo que a mí me ha ido bien, lo que a mí me ha servido para salir, tratar de salir de mi propio malestar, de mi propia tragedia personal, de infelicidad personal. Lo que me ha sí, servido para poder estar de nuevo en el mundo, en la sociedad, de poder de nuevo sentir vínculos significativos, poder de nuevo ser una persona amorosa. Yo había perdido mucha capacidad amorosa porque una consecuencia del exceso de ego y de neurosis es una pérdida de la capacidad para amar. Entonces, mm, recuperar eso es muy valioso. Solamente eso ya justifica una vida. El hecho definitivo. de poder recuperar algo de la capacidad inicial de un niño que tenía para amar y que perdió porque se intoxicó de neurosis o de trastorno por el sufrimiento, ¿no? Por el sufrimiento de estar en un mundo que funciona, pues, que no es apto ni para niños ni Y para ni para gente adultos. amorosa. Exacto. Sí, Entonces, recuperar algo, una pizca de esa capacidad de amar, ya justifica una vida. Una vida ya tiene sentido si se dedicó a tratar de recuperar 1 milímetro de la capacidad de amor que se perdió. exacto. Y la Así que, intención es poco a poco recuperar un poquito. exactamente. Así que el problema del mundo en realidad no son las ballenas que se extinguen, ni la intoxicación de la biosfera, ni las guerras. Al final, el metaproblema del mundo es un problema de amor, es un problema de falta de orientación hacia el amor, porque digamos que es la base del problema. Todos los demás problemas parecerían consecuencias de ese metaproblema base. Exacto. Si estoy desconectado de mi amor, pues ahí entonces es que voy a tener esta fuerza de matar gente o de matar ballenas o de hacer daño Sí. sin sentir las consecuencias. Exacto, porque, claro, no lo decimos desde un lugar un poco, qué sé yo, hippie, de, oh, el amor, el amor. No, no es eso. Es simplemente que cuando uno se desconecta de su capacidad básica de amar, de expresar afecto, de entrar en relaciones, en vínculos significativos, lo que hace es deshumanizarse. Y cuando uno se deshumaniza, vale todo. Cuando uno se Sí, deshumaniza, puede tener fácilmente enemigos y puede fácilmente pensar que son animales sacrificables o puede sí, entregarse al lucro y no ver nada más, o puede, qué sé yo, destruir la naturaleza y no ver nada más. Por eso digo, 1 milímetro ganado al desamor justifica una vida.
Y en mi caso, el ejemplo más importante no es lo que haga Putin, es el momento en que yo actúo seco y le hago daño a mis seres queridos sin Por darme supuesto, cuenta. por supuesto. Y ahí es donde yo tengo la oportunidad de hacer algo por el mundo. A la medida que yo logro sensibilizarme, Mm. el resto del mundo se va a sensibilizar. Como dicen las constelaciones familiares, como dice Hellinger, como dice Joan Garriga, hay dos partículas muy importantes que son contigo, y la otra es y, o sea, la partícula copulativa, ¿no? O sea, una cosa y la otra, una persona y la otra. No excluir, que nadie quede excluido. Sí, Y el siguiente asunto es exactamente el que tú has dicho, ¿no? Es también desde ahí, desde ese enfocarse hacia la inclusión, el asunto es poder reconocer también, ¿no? Poder dar un paso atrás, poder decir me he equivocado, poder sí. decir lo siento, Y asumir poder, sí, responsabilidad. exactamente, exactamente. Poder salir de la arrogancia de pretender que uno tiene razón. Y de hecho, en este mundo lleno de discusiones absurdas por Twitter o X o como se llame esa cosa del psicópata este de Elon Musk, uno de los psicópatas que dominan el mundo, la gente está loca por tener razón. Yo no Sí, quiero tener la razón, ¿no? Me parece de mal gusto tener razón hoy en día. Miren, lo que estamos diciendo aquí en esta hora de entrevista o de conversación completamente alocada y sin pies ni cabeza, puede que no tenga ninguna importancia. Pero a mí personalmente no me importa y creo que estarás de acuerdo, Javier. Pues yo creo que ni tú ni yo tenemos ningún interés en tener razón. Así sí. que Yo lo que digo es para las personas que resuenan. Si sí, algo de lo que sí, decimos es una idea nueva y alguien dice, sí, ay, fíjate, eso es cierto, sí, excelente. sí, sí, exactamente. Y si no, pues oigan, discúlpennos, durante No, una hora hemos intentado transmitir algo que personalmente he creído que sería útil, que hemos creído que puede ayudar o inspirar, y si a alguien le ha parecido que no tenemos ninguna razón, estamos de acuerdo. muy bien. Y, Pueden y yo creo que... apagar el celular o la computadora, no hay ningún problema, no hay Exactamente. hard feeling. Exactamente. O incluso pueden dedicarnos, qué sé yo, cualquier frase descalificatoria que sin duda no nos hará perder el sueño, pero sí que tendremos en cuenta que detrás hay personas pues que se están desahogando de alguna manera. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, aquí estamos y venimos de amigos. Y bueno, pues reconociendo que no tenemos ninguna razón y que, como decía al principio, somos a menudo torpes, inadecuados, y no pasa nada porque estamos de acuerdo con eso, lo asumimos, pues yo te diría que muchas gracias por este rato, Javier. Claro que sí, para mí ha sido un placer y me he disfrutado muchísimo esta conversación. No sé si quieras compartir un poquito sobre los cursos del Intuit Humanista. Sí, claro, el Instituto Humanista. El Instituto Humanista es un nuevo proyecto, bueno, tiene ahora ya un año y poco. Acabamos de abrir una sede en Barcelona, tenemos otra sede en Granollers, que es una ciudad muy cercana a Barcelona. Entonces hemos comenzado con varias formaciones. Hay una formación de Gestalt, por supuesto, y también hay un máster que ofrecemos que se llama Máster en Desarrollo Psicoespiritual. Son formaciones totalmente presenciales. Este máster dura un año, desde octubre hasta julio, bueno, algo menos de un año, y son 10 talleres de fin de semana, más una serie de contenidos online. Estos contenidos, por cierto, son de acceso gratuito a través de Zoom. Se puede consultar el programa en instituthumanista.com, sin la O de instituto porque es en catalán, en lengua catalana, entonces instituthumanista.com. Ahí se pueden ver las formaciones, el ciclo online de entrevistas. La otra formación, además de este máster en desarrollo psicoespiritual, es una formación en sexualidad consciente. Y es una formación que básicamente quiere trabajar tres cosas. Una es sexualidad y trauma, y esto significa explorar las heridas, todo aquello que de alguna manera nos ha bloqueado, nos ha dificultado el amor, la libre expresión del deseo, etcétera.
En segundo lugar, sexualidad y espiritualidad, es decir, lo sagrado en el cuerpo, y quien no conoce su sexualidad no se conoce a sí mismo. Por Sí, lo tanto, sexualidad como una puerta de entrada al trabajo personal, al trabajo de conciencia. Y en tercer lugar, sexualidad de placer, que significa sexualidad como puerta hacia la autorregulación organísmica. Y la autorregulación organísmica de la que hablábamos al principio siempre es placentera. O sea, hay algo que genera bienestar. Entonces, no nos olvidamos del placer, tampoco en esta formación reivindicamos el placer, por supuesto, todo en un entorno seguro, por supuesto, un entorno donde lo que procuramos ante todo es generar una confianza y unas bases para que la gente pueda sentirse segura. Y así es, el equipo, esto lo trabajamos desde el minuto uno, porque es muy importante y sobre todo para que nadie, digamos, experimente ningún tipo de retraumatización, que siempre en procesos sobre sexualidad es un riesgo que está ahí. Somos muy conscientes sí. de ello y por eso tenemos, pues, a gente que trabaja muy bien estos temas, ¿no? Quien viva cerca de Barcelona, en España, o quien que quiera tomar un vuelo una vez al mes desde algún país de América Latina lo puede hacer, pero claro, no es muy viable. Algún día tal vez llevemos alguna de estas formaciones a algún país de América Latina, seguramente alguna capital como Ciudad de México o Buenos Aires, qué sé yo. Y en el futuro pondremos en marcha alguna formación totalmente online, también compatible con estos temas. De momento esto es lo que podemos ofrecer. Sí, pero son excelentes. La verdad es Gracias, que hay, David. sí, sí, la gente está muy satisfecha, la verdad. Los grupos que comienzan están realmente muy emocionados con lo que les estamos ofreciendo. Yo estoy muy contento también. Yo veo tus videos hablando de estos temas y me encanta, me los he disfrutado todos. Qué bueno, qué bueno. Pues Javier, lo dicho, muchas gracias por este rato. Yo la verdad es que estaba muy a gusto, es un Yo placer, también, una gozada hablar contigo igualmente. y aquí estamos para lo que sea menester. Claro que sí, nos seguiremos viendo y nos seguiremos hablando. Muy Y bien, gracias a los que nos escuchan y saben que estamos aquí en sanacionpodcast.com. Que tengan fenomenal. buenos días, buenas tardes a todos. Chao.